Hola, hermanos, hermanas, amigos que van a ver este video a diferentes plataformas de redes sociales. Hoy quiero compartir un mensaje de agradecimiento a Dios. Quiero compartir este tema que espero que sea de su completo agrado y que sirva de algo para fomentar la fe, la esperanza, principalmente a las personas que se encuentren quebrantadas de salud, cualquier tipo de enfermedad, pero hoy quiero referirme especialmente a una enfermedad, la cual yo sufrí, yo pasé y de eso quiero compartir en esta tarde con ustedes. Hoy, 1 de junio de este año 2020, vamos a checar este mensaje, esperando sea de consuelo, sea de esperanza para cada uno de ustedes. El tema lo he titulado ¿Cómo vencí el COVID-19? Esta pandemia que la verdad que ha puesto el mundo de cabeza, pues yo quiero hoy compartir con ustedes este tema, esperando que sea de gran beneficio espiritual para cada uno de ustedes. En Éxodo capítulo 23, versículo 25, la Biblia dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodo 23, 25. Había leído ya en otras ocasiones este versículo, pero se me quedó grabado porque dice: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esa era la esperanza, el consuelo en mi vida. Pero de pronto, pues iba yo galopando en la vida, cuando de pronto una flecha da en el blanco, da en mi vida, y caigo enfermo, hermanos. Caigo enfermos. Y de pronto empiezo a sentir los síntomas del famoso COVID-19, pero yo de adolescente había sufrido de gripa. Ha sido mi mal. Una gripa de hasta 15 días. Y dije, bueno, pues es una gripa común y corriente de las que he sufrido en mi vida. Pero pasan los 15 días y resulta de que no es así. Yo sigo y el asunto se empeora. Entonces, a raíz de esto, de este texto, bueno, Dios me está prometiendo. Dios me ha dicho desde el Antiguo Testamento que Él va a quitar toda enfermedad de en medio de mí. Entonces, viene a mi vida, a mi razonamiento, a mi lógica. Digo, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué, si yo soy una persona que estoy esforzándome en la vida, me estoy esforzando en servirle, me estoy esforzando en ser mejor cada día, en irme superando, en ser mejor en todo? ¿Y por qué yo, Dios mío? Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué, si he luchado en caminar lo más recto posible en la vida, en tu palabra? He tratado de servirte lo más que he podido. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Entonces viene a mi mente las palabras de nuestro Señor en la cruz, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí me está pasando esto? 15 días ya con esta enfermedad.
De pronto, yo le llamo a esto 3 etapas del COVID, y con este video no pretendo eh, llegar a un video sensacionalista, ni mucho menos una especie como de testimonio de aquellas personas que hasta inventan cosas. Yo quiero hablarles con la verdad y quiero abrir mi corazón a cada uno de ustedes, a todos los que le llegue este video, y manifestarle verdad, verdad en Dios. Yo le llamo 3 etapas en esta enfermedad del COVID. La número 1 es la gripa, una gripa común y corriente. La segunda etapa que a mí me dio, lo estoy hablando de mí, de mi cuerpo, de mi persona, es que viene una tos seca. Toses y toses y toses, de pronto todo lo que es el esternón, toda esta parte, los pulmones empiezan a doler de tanto estar tosiendo, no desgarrar. Es totalmente seca la tos en la segunda etapa, ya con fiebre, unas temperaturas que iban de los 39 hasta los 40 grados. Sentía quemarme, sentía que mi cuerpo iba a arder, dolor de cabeza intenso, dolor en los ojos, sentía que se me iban a salir, dolor en las coyunturas. Era terrible, hermanos, amigos, era terrible. Temblaba, me tapaba y yo seguía temblando y temblando en la segunda etapa. Viene la tercera etapa, es la insuficiencia respiratoria. En la insuficiencia respiratoria, la misma palabra lo dice, ya no hay suficiente oxígeno en los pulmones. Este virus provoca pequeños coágulos de sangre en las venas, y de esa manera ya no hay suficiente oxígeno tanto para los pulmones como para el cerebro. Entonces uno se siente ahogar, está uno fatigado, ya no puede uno respirar. Yo quería caminar 1 metro y desesperado, desesperado, una angustia terrible. De pronto sentía que mi corazón se iba a detener, que dejaba de latir. Inclusive, no exagero, ponía yo mi mano en mi pecho, del lado de izquierdo del corazón. Yo no sentía mi corazón latir. Yo sentía que a veces se detenía mi corazón, y yo temía de que fuera yo a sufrir un paro cardíaco, o como al no tener suficiente oxígeno en mis pulmones, porque esta enfermedad provoca que los alveolos se inflamen, y eso provoca que haya oxigenación suficiente en los pulmones. De ahí se deriva entonces la insuficiencia, el poco oxígeno, y pueden ocurrir 2 cosas en la tercera etapa. Número 1, que se detenga el corazón, conocido comúnmente como un paro cardíaco. Y segundo, venir un derrame cerebral. Esta es la etapa más difícil de este virus, de esta enfermedad. En mi angustia yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué permites que venga esta enfermedad a mí, si tú me has dicho en tu palabra que yo voy a alejar de ti toda enfermedad? Y una serie de razonamientos, de los porqués. Empiezo a decirle, a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Yo sentía morirme, sentía desfallecer, pero vienen algunas cosas de la Biblia a mi mente, y encuentro ejemplos en el Nuevo Testamento de personajes importantes, personajes que habían estado trabajando, que habían sido colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo, que habían estado enfermos. Vamos a ver estos ejemplos que la Biblia nos presenta para poder entender, porque la razón empieza a cuestionar, la razón empieza a preguntarle, empieza a hacer preguntas a Dios, preguntas a la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso nos conduce a alejarnos más de Dios.
Entonces, vamos a ver 3 ejemplos o 3, 4 ejemplos aproximadamente en la Biblia, que hombres preparados, hombres que trabajaban, que estaban ocupados, en su mejor momento, diríamos, vienen y caen enfermos. Vamos a ver el primero. El primero está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 25 al 28. Dice el 25, pero creí necesario enviaros a Epafrodito. Vea usted ese nombre, Epafrodito. Dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Era un servidor del apóstol Pablo y ayudaba en las necesidades, administraba los bienes, las donaciones, los apoyos que las iglesias, en este caso Filipos, había enviado al apóstol Pablo. Entonces, el verso 26 añade, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Y note usted el versículo 27. Y quise subrayar, quise ponerlo en negro para que usted vea el verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo. Y no solamente enfermo, sino a punto de morir. Dice el verso 27. ¿Quién estuvo a punto de morir? Un hermano, un colaborador y compañero de milicia del apóstol Pablo. Pablo, estando en prisión, la iglesia de Filipos le manda un apoyo material al apóstol Pablo, estando en la cárcel del apóstol. Pero este Epafrodito no solamente era un colaborador del apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo había establecido la iglesia de Cristo en Filipos. Y estos hermanos trabajaban bajo el apoyo, el servicio de Epafrodito. Epafrodito entonces no solamente ayudaba al apóstol Pablo, llevándole apoyo material, sirviéndole, sino que él atendía la iglesia de Cristo en Filipos. Y este hombre, este Epafrodito, estuvo enfermo y la Biblia añade, y si Dios quiso, hermanos y amigos, que esto se escribiera, que esto quedara registrado en la palabra de Dios, de que él estuvo enfermo y que estuvo a punto de morir, es porque ahí hay una respuesta de Dios, que los hijos de Dios, aún sirviendo, aún estando en el mejor momento de nuestra vida, sirviendo a nuestro Dios en su obra, esforzándonos y trabajando aún más arduamente, esto no nos exenta de que caigamos enfermos. Cuando yo, en mi angustia, cuando yo estoy sintiendo que voy a morir, yo, Jesús, siento en mi vida que ya no aguanto más, que no tengo fuerzas, mi esternón, mi cuerpo ya no quiere responder porque no duermo de noche, porque si me acuesto, siento que me ahogo, que ya no puedo más, y estaba a punto de tirar la toalla. Pero cuando yo veo este ejemplo de este hombre Epafrodito que estuvo enfermo, a punto de morir, entonces esto alivia psicológicamente y emocionalmente mi alma. Y por consecuencia me trae un poquito de tranquilidad a mi cuerpo físico. Este es un ejemplo de Epafrodito. Mire, este hombre, también un joven llamado Timoteo, dice que tenía frecuentes enfermedades. Entonces está Epafrodito, está Timoteo, no solamente un trabajador en la obra, colaborador del apóstol Pablo, sino que también es un hombre que trabaja en una congregación de la Iglesia de Cristo. Pero este muchacho, este joven, tenía también frecuentes enfermedades. Uno más, 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto. Y mire lo que dice la Biblia. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces tenemos 3 personajes en esta porción de la palabra. Es cierto, las enfermedades conllevan dolor,
discapacidad para sentir placer y la interrupción de una vida normal. Y más cuando enfermamos y no tenemos lo económico. Esta enfermedad, la verdad, sale muy cara para poder restablecerse. Los medicamentos caros, el tratamiento es caro, los remedios caseros no muy caros, pero es un gasto. Y si llega la enfermedad, llega el COVID a tu vida y no tienes trabajo, el gobierno dice quédate en casa. Y si eres de las personas que viven al día, ¿cómo le haces? Es más desesperación, es más angustiante. Pero aquí tenemos 3 ejemplos. Epafrodito, Timoteo y en este caso a Trófimo, que dejó Pablo en Mileto enfermos. Y un ejemplo mayúsculo, ¿qué es lo que me ayudaba? Me daba consuelo a mí como siervo de Dios. Lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 10. Miren lo que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, note usted el versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué era ese aguijón del apóstol Pablo en su carne? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él tenía un problema de salud, al cual él llama un aguijón, es un mensajero de Satanás para que él no se enalteciese. Y él en el verso 8 dice que 3 veces le había rogado, le había suplicado al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Qué le respondía Dios? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Entonces, tenemos 4 ejemplos: Epafrodito, Timoteo, Trófimo y el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un hombre con un trabajo, con un historial en la obra enorme, enorme, enorme. Sin embargo, Dios le deja un aguijón en su carne. ¿Qué enfermedad? No lo sabemos. Pero aún el apóstol Pablo, con todo su esfuerzo, con toda su lucha, él también padecía de una enfermedad. Y él tuvo que acostumbrarse, tuvo que adaptarse, tuvo que abrazar la enfermedad para poder caminar y seguir trabajando en la obra. Aceptó, se hizo amigo de la enfermedad para que así él no sufriera traumas en la vida. Él siguiera trabajando en la obra y no se quejara contra Dios. Tenemos entonces 4 ejemplos en la palabra del Señor. ¿Cómo vencer el COVID? Número 1, ¿cómo lo vencí? Yo, Jesús, ¿cómo enfrenté el COVID en mi angustia, en mi desesperación y ya sin fuerzas? Y como dice Pablo de Epafrodito, a punto de morir. Créanme, hermanos, créanme, amigos, estuve a punto de morir. Ya no, el oxígeno no llegaba más a mis pulmones. Y yo cesaba y de tanto estar respirando a la fuerza, mi cuerpo cansado y ¿saben qué? Padecí esto, sufrí esta enfermedad como 24, 25 días hasta el día de hoy. Pero dije, yo recuerdo que hay una llave que Dios nos ha dado a todos sus hijos. Y esa llave que abre todas las puertas del cielo es la oración. Entonces, tomo yo esa promesa de Dios. Por ejemplo, en Isaías Jeremías 33:3. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo me acuerdo de ese versículo, Jeremías 33:3, y me acuerdo que yo tengo en mi mano algo que Dios nos ha dado a nosotros, algo que Dios nos ha regalado para clamarle, para buscarle, y que Él nos va a escuchar todo el tiempo, no importa la hora,
Y me agarro de eso, me cobijo de eso, de esa promesa de Dios, la oración. Y yo cuando pasan los 15 días de estar con la gripa y luego una semana de la segunda etapa y la tercera, la insuficiencia, entonces digo, no, esto no. Ya como a más de los 15 días tuve que ir al médico, admito, fui al médico y el médico me ve y sin hacerme ningún examen de nada me dice, es el COVID. Eso es. Entonces toma su hoja de receta y empieza inmediatamente a escribir y me da medicina, betametasona, eh, acitromicina, loratadina con betametasona y de pronto por ahí eh, una hermanita, cuando yo empiezo a orar y a orar en mi angustia, en mi desesperación, Dios empieza a responder. Dios empieza a responder. Entonces yo voy y llego a Dios con mi alma desgarrada y me cobijo en el Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios. Todos los días y constantemente yo le pedía piedad a Dios. Yo le pedía misericordia conforme a la multitud de tus piedades. Decía, borra mis rebeliones. He pecado. ¿Qué he hecho, Dios? Perdóname. Lávame, decía yo, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero de pronto llega a mi mente aquel hombre que le preguntan a Jesús y dicen, ¿quién pecó para que este hombre naciera así? Y dice Dios, no, no es que haya pecado, ni sus padres ni él. Es para que se hagan manifiestas las obras de Dios en él. Entonces digo, Dios. Entonces aquí estoy, hermanos, dando fe, hablando de lo que Dios hizo por mí. Mi sacrificio a Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice su palabra. Y luego recuerdo Isaías 41:10, perdón, donde dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, yo estoy en mi angustia, estoy clamándole a Dios y Dios empieza a dar respuestas. ¿Cómo le voy a hacer? Decía yo, allá en lo más íntimo de mi alma. ¿Cómo le voy a hacer sin dinero? ¿Enfermo? Entonces, hoy he aprendido. Dios empieza a responder y ya cuando pasan los 15 días de mi enfermedad, cuando estoy en los 18 días de enfermedad, yo no aguanto más. Entonces, tengo y estoy en diferentes grupos y mando mi esposa, algunos empiezan a hablar, yo empiezo a difundir que estoy enfermo, empiezo a pedir oración a la iglesia de Cristo donde me congrego, donde sirvo, empiezo a otros grupos de hermanos a mandar también que oren por mí, empiezo a mandarle a mis parientes, a mis amigos que estoy enfermo. Dios mío, no puede ser. Dios responde, agarra piezas y les empieza a acomodar todas en su momento, todo en su tiempo. Y empieza Dios a dar la respuesta. Empieza Dios como cuando aquel profeta que estaba escondido en aquella cueva, como Dios empieza a mandar su alimento, empieza a proveer para sus necesidades. Así Dios conmigo. Dios empieza a responder y amigos que yo ya había dejado de ver, que había dejado de tener comunicación, empiezan a responder, empiezan a marcar. ¿Qué pasó? Yo no podía hablar. Mi esposa era la que contestaba las llamadas y los mensajes. Mi esposo está enfermo, a punto de morir. Y empiezan ellos a hablar y a decir palabras, todo lo contrario a los amigos de Job.
Los amigos de Job empiezan a decirles que tú has pecado, es que tú aquello. Aquí era lo contrario, hermanos. Dios es testigo que estoy diciendo verdad. Un montón de amigos empiezan a hablar, empiezan a mandar mensajes, se preocupan por mí, unos mandan medicina, te voy a mandar medicina para que te inyectes, te voy a mandar esto, ¿qué necesitas? Estoy a tus órdenes. Hermanas empiezan a marcar igual, hermano, te voy a mandar dinero, hermano, te voy a mandar esta comida, hermano, te mando estas frutas. Todo mundo, Dios mueve un montón de hermanos, de hermanas, para el bienestar, para que yo sane pronto. Una hermanita me manda en un envase de cristal un remedio casero, ajo, cebolla morada, jengibre, limón, etcétera, etcétera, etcétera. Una hermana dice, mando dinero, dame algo donde yo te pueda depositar. Dios movió, hermanos. Pero en esta parte, en esta etapa, hermanos, lo que valió mucho y lo que contó fue la fe mía puesta en Dios. Yo recuerdo unas palabras de Cristo: sin mí nada podéis hacer. Hoy estoy de pie, estoy hablando de las grandezas de Dios, hablando de la misericordia de Dios. He escuchado en redes sociales que hay parientes de hermanos, parientes de amigos que han sufrido esta enfermedad y que han muerto. Dios tuvo misericordia de mí y hoy doy testimonio de esto y le doy gracias a Dios, gracias eternas de lo más profundo de mi ser, de mi alma, agradeciendo a Dios porque fue Él quien me levantó. En su momento, en su tiempo, Dios puso hermanos, hermanas, y no menciono nombre para no dejar a nadie afuera. Fue poniendo en su momento, en su momento. Hoy, 1 de junio, después de unos 25, 26 días de estar padeciendo esto, gracias a Dios, estoy en pie. Un poquito, quizás débil, pero estoy en pie. Estoy feliz, estoy alegre, veo las cosas desde otro punto de vista y yo sé que Dios tiene sus planes para conmigo. Dios tiene sus propósitos, hermano, hermana, amigo. Dios tiene algo para ti. Si Él te deja vivir, si Él te ha sacado de enfermedades, de problemas, es que Dios tiene algo preparado para ti. Abre su corazón, porque dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ayude si es que estás en esta enfermedad. Busca a Dios, clama a Dios y Él te va a ayudar y te va a sacar adelante. Te lo aseguro. Él es misericordioso, me ha levantado a mí a punto de morir, me ha levantado, me tiene en pie y yo sé que vienen cosas mejores a mi vida, lo sé. Y están saliendo las cosas poco a poco. En poco tiempo de estar bien, Dios me ha levantado y aquí estoy para darle la gloria y la honra a Él. Dios le bendiga, Dios les ayude y confíen en Dios. Hasta pronto.